En esta unidad de evolución vamos a desarrollar algunos principios de variabilidad genética que constituyen la base de los fundamentos de la teoría sintética de la evolución. Para poder comprender la genética de poblaciones, primero debemos traer la definición de aptitud. Si un individuo tiene una combinación favorable de alelos en su genotipo, es más probable que sobreviva, que aumente su frecuencia en la generación siguiente. Si esta combinación es desfavorable, es poco probable que sobreviva y por ende que esos alelos se pasen a la generación. Según Linneo, cada especie estaba representada por un ejemplar perfecto, un ejemplar tipo, y todas las variaciones que se alejaban de eso constituían imperfecciones. Darwin, en cambio, decía que la variabilidad es una característica inherente de la población. No existe un tipo ideal, sino una gama de variantes cuyas frecuencias van variando en el tiempo y cada una de esas variantes resulta más o menos ventajosa en relación al medio. Vamos a bajar un cambio, vamos a decir que la interpretación de Darwin de la evolución se sustentaba en una analogía directa entre la cría selectiva practicada por los criadores de animales y plantas y la selección natural. ¿Cómo era esta analogía? Darwin tomó el ejemplo de los criadores de aves, de palomas en este caso, que seleccionaban ciertas características como plumas, un pico más grande, con características más vistosas. Esas características representan las decisiones, representan las presiones del medio ambiente. La selección artificial es análoga, en este sentido, a la selección natural. La electroforesis se constituyó como una herramienta para poner de manifiesto esta variabilidad y medirla en las poblaciones seleccionadas. Consiste en la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. La velocidad con la que se mueven depende de su tamaño y de su carga. Eso ya lo hemos visto en unidades anteriores, en la unidad 4. Un ejemplo de electroforesis puede ser la comparación de 18 enzimas en moscas de la fruta, las drosófilas, en el experimento de Javi y Lowotin de la Universidad de Chicago. En la década de los 80, los genetistas evolutivos lograron alcanzar el estudio de la variabilidad en el ADN gracias al desarrollo de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que permite obtener grandes cantidades de una secuencia específica de ADN a partir de unas pocas moléculas iniciales. Esto ha permitido revelar muchísima variabilidad genética que permanecía oculta por las limitaciones de la electroforesis o mutaciones en regiones de ADN no codificante. Ahora vamos a relacionar un poco los conceptos de variabilidad y aptitud. Las poblaciones naturales distan mucho de ser uniformes. Ante estas evidencias surgieron escuelas que propusieron explicaciones alternativas para los elevados niveles de polimorfismo. La primera de ellas es la escuela seleccionista, que sostiene que toda variación con base genética afecta directa o indirectamente la aptitud y se mantienen en poblaciones debido a las presiones de selección natural. Recuerden lo que mencionamos antes de las presiones del medio. Los neutralistas, en cambio, propusieron que las variaciones observadas en las proteínas son neutras, no influyen sobre la aptitud del organismo, no está determinada por la selección natural. A partir de los 90, sin embargo, se considera una hipótesis nula de la evolución molecular, es decir, para inferir un cambio adaptativo en el ADN es necesario demostrar estadísticamente que el cambio no ha ocurrido como consecuencia de la evolución al azar, o sea, como una mutación y que es simplemente aleatorio. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, las mutaciones son cambios que tienen lugar en el genotipo y son hereditarios. Proporcionan las variaciones sobre las que operan otras fuerzas evolutivas. Estos ocurren al azar y los acontecimientos que las generan son independientes del individuo. Sin embargo, existen factores mutagénicos como la radiación, que aumenta la tasa de mutación. Un ejemplo de estas mutaciones puede ser el caso de los carneros de patas cortas. Esta característica se transmite en forma recesiva. Fue posible producir una raza de animales con patas tan cortas que les resultaba imposible saltar las cercas. El mecanismo más importante que promueve la variabilidad en la progenie de los organismos eucariontes es la recombinación, que tiene lugar durante la reproducción sexual. Esta produce nuevas combinaciones genéticas como resultado de tres mecanismos: la distribución independiente de los cromosomas en la meiosis, el entrecruzamiento que lleva a la recombinación de los cromosomas maternos y paternos, la combinación al azar de los genomas parentales en la fecundación. La reproducción sexual tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay organismos que se reproducen solo de manera asexual, a través de la mitosis y la citocinesis. A menos que haya ocurrido una mutación durante el proceso de duplicación, el organismo nuevo será exactamente igual que su progenitor. Los organismos que se reproducen sexualmente
Se multiplican con más lentitud, es una forma muy complicada de reproducirse y se pierde la mitad del potencial reproductivo, pero promueve la variabilidad por medio de nuevas combinaciones genotípicas. Existen varias hipótesis que intentan explicar la presencia de la reproducción sexual. Principal padrino de boda. Al ser muy cambiante el ambiente, es probable que los hijos crezcan en condiciones distintas a los padres. La reproducción sexual crea gran variedad de genotipos y unos pocos estarán adaptados. Esta hipótesis fue rechazada. Otra es el banco enmarañado. Al ser el ambiente muy diverso, ofrece oportunidades diferentes y cada una de ellas es limitada. La reproducción sexual contribuye a evitar la competencia entre parientes cercanos. Después está la reina roja, ya que muchas especies coevolucionan, los cambios genéticos deben ser rápidos. La reproducción sexual proporciona la plasticidad genética requerida en el proceso. Bueno, ahora vamos a hablar de la exogamia. La exogamia es el patrón de apareamiento por el cual los individuos se aparean, tienen una muy baja probabilidad de estar emparentados. Si se aparean dos homocigotas iguales, la descendencia será homogénea, pero si se aparean heterocigotas, solo la mitad de la descendencia será heterocigota. El siguiente tema es la diploide. Uno de los factores variables de la genética es la diploide. En un organismo haploide, las variaciones genéticas se expresan de inmediato en el fenotipo y quedan a merced de la selección natural. En un organismo diploide, estas variaciones pueden almacenar como alelos recesivos en la combinación heterocigota, por lo cual es un mecanismo que preserva la variabilidad genética. En este contexto, resulta interesante analizar la eugenesia. Es el mejoramiento del reservorio genético humano por reproducción controlada, pero el proceso de reproducción de la frecuencia de un alelo cuyos efectos se expresan en homocigosis es muy lento. El objetivo es reforzar la selección natural al proporcionar las razas mejores oportunidades para imponerse sobre las menos idóneas.